Vamos a seguir entonces con nuestro práctico de dinámica del sistema de partículas, donde vamos a empezar a utilizar algunos conceptos o algunas características de las leyes de Newton ya expresadas de otra manera. Ustedes, en teoría, ya vieron el análisis de lo que sucede cuando una partícula es libre, cuando interactúa con otras, definieron cantidad de movimiento y redefinieron las leyes de Newton a través de la conservación o no de la cantidad de movimiento. Lo que vamos a hacer es tratar de aplicar esos conceptos vistos en teoría a dos ejercicios clásicos donde vamos a poder por ahí ver más claro en una situación práctica la aplicación y por qué es tan importante analizar la cantidad de movimiento de una partícula o de un sistema de partículas, porque nos ayuda a resolver algunas situaciones. Analicemos el problema que marcamos como 1. Como siempre, lo que hacemos es leer un enunciado y tratar de reflejar esa serie de oraciones, de frases, en un esquema. Se trata de esto. Va un pez nadando hacia la derecha, con una masa conocida, con un determinado valor de velocidad, y se come un pescadito más chico que venía nadando en contra. Tenemos las masas de los dos peces, las velocidades, antes de que se produzca el encuentro. ¿Qué me preguntan? Bueno, lo que me preguntan es, una vez que el pez grande se haya tragado al pez chiquito, ¿con qué velocidad o cómo se va a ver afectada su velocidad? En definitiva, una vez que se conviertan en un conjunto los dos, ¿con qué velocidad van a seguir moviéndose? Como siempre dijimos, sea un pez, sea un submarino, sea un camión, yo estoy trabajando con el concepto de partícula. Voy a considerar una partícula de masa m grande, 18 kilos, que se traslada hacia la derecha en la dirección de x a 3,2 metros sobre segundo. A su encuentro va una partícula de masa m, 2 kilos, moviéndose con una velocidad también en dirección del eje x, pero en sentido contrario, y después se convierten en una sola partícula. Bien, esa es la situación planteada. Esto es equivalente a esto. ¿Qué estoy viendo acá? Un sistema de partículas. ¿Qué habíamos visto en teoría? Que cuando una partícula la considerábamos libre, o sea, no actuaban fuerzas exteriores, la cantidad de movimiento se conservaba. Ahora vamos a emplear ese concepto a sistema de partículas, porque acá yo no tengo una sola partícula, tengo dos que interactúan. Esta forma de interacción es lo que ustedes en teoría identificaron como un choque. Y en el caso particular, que las dos partículas quedaban unidas, es lo que habíamos identificado como un choque plástico. ¿Qué características o qué se conservaba cuando esto se producía? Nosotros analizábamos lo que sucedía con dos magnitudes particulares. ¿Qué sucede con la cantidad de movimiento del sistema y qué sucede con la energía del sistema? Bien. Lo único que podíamos asegurar, tal cual vieron en teoría, y así lo demostraban, que en este tipo de eventos, un choque plástico, lo único que puedo asegurar es que la cantidad de movimiento del sistema tiene que permanecer constante cuando no hay fuerzas externas al sistema. Entonces acá lo que primero tendríamos que definir es cuál es el sistema a analizar. Bueno, en este caso sencillo no tenemos mucha vuelta. Mi sistema está definido por las dos partículas de masa que yo identifiqué, m grande y m chica. Quieren llamar m1, m2, ma, mb, es exactamente lo mismo.
¿Qué voy a decir entonces? Al no haber fuerzas externas al sistema, este sistema compuesto por dos partículas no cambia su estado de movimiento, su cantidad de movimiento, perdón, antes y después de la situación esta que yo definí como choque. ¿Qué voy a decir entonces? Que la cantidad de movimiento inicial, cuando empecé a analizar el problema, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final, cuando volví a observar el sistema. ¿Cantidad de movimiento de qué? De mi sistema. Porque si yo considerara cada una de las partículas, sí cambia su cantidad de movimiento. Analizo M grande. Tiene una determinada masa con una determinada velocidad. Después de una interacción con la otra parte del sistema, se mueve con otra velocidad. Bueno, cambió su velocidad, cambió su cantidad de movimiento. Lo mismo sucede con esta. Tenía una determinada masa, se movía con una determinada velocidad y después se mueve con otra. Digo, bueno, a ver qué pasa. Cada una de las partículas, si las considerara en forma independiente, cambian su cantidad de movimiento. Pero yo estoy analizando el sistema completo, las dos partículas. Por eso es tan importante definir de entrada cuál es mi sistema. En esas condiciones, como vamos a hablar de cantidad de movimiento y sabemos que es una magnitud vectorial porque está asociada a la masa, que es una magnitud escalar, por la velocidad, que es una magnitud vectorial, vamos a definir cuál es mi sistema de referencia. Cuando analice, digo, bueno, ya sé que es vectorial, pero tengo nada más que magnitudes en la dirección del eje de las X. Por lo tanto, en vez de estar escribiendo un vector con las dos componentes en el plano X, digo, bueno, voy a dejar indicado acá que voy a trabajar en el versor Y o componente horizontal o eje de las X. Digo, cantidad de movimiento inicial del sistema. ¿Qué sistema? P grande, P chico. M grande, M chica. ¿En qué dirección? En la dirección de X, asociado al versor Y. ¿Esta tiene cantidad de movimiento? Sí. ¿Tiene masa? Tiene velocidad. M por lo que yo llamé B1. Recuerden que no estoy usando en esta ecuación, acá dentro la ecuación vectorial, la notación vectorial, porque ya dejé indicado que voy a trabajar solo en la dirección de X. ¿Esto tiene cantidad de movimiento? Sí. M chica por B2, en sentido contrario al que yo supuse positivo. Esta es la cantidad de movimiento que tenía el sistema antes de interactuar en un choque plástico. Después de interactuar en el choque plástico, tengo una sola partícula con las dos masas, o sea, se unieron las dos, o sea que la cantidad de movimiento está asociada a M más M, por lo que yo llamé B. Yo la voy a suponer en el sentido positivo. Por lo tanto, digo, lo que va para allá es positivo, lo que viene para acá es negativo. ¿Qué es lo que me estaban preguntando a mí? Esta velocidad. Planteé cantidad de movimiento inicial del sistema antes de interactuar en el choque plástico. Cantidad de movimiento final después del choque plástico. Bueno, voy a dejar marcado ahí qué es lo que yo quiero calcular. Vamos a ver si tengo todos los datos. Recuerden que siempre hacíamos lo mismo. Tenía los datos, me fijaba qué era lo que estaba buscando, qué leyes o qué ecuaciones iba a utilizar. Y bueno, una vez planteada la ecuación, decía, ¿cuándo está resuelto el problema? Cuando tengo tantas ecuaciones como incógnitas. En este caso, el planteo mío fue con una sola incógnita. Y por ahora planteé una sola ecuación. Bueno, vamos a ver si realmente la información que tengo me ayuda a resolver esto. Masa grande es un dato. Velocidad con la que estaba avanzando el pez grande es un dato. Masa menor, o M chiquita, como quieran llamarlo. EB2 es un dato.
Si tengo las masas, por supuesto que esto lo tengo. Por lo tanto, con esta sola ecuación, cuando analizo el problema, el planteo físico, me da como resultado una ecuación matemática donde tengo una sola incógnita que fácilmente puede ser despejada. Será M1, perdón, será M por B1 menos M por B2 sobre la suma de las dos masas de las dos partículas. ¿Y en qué dirección va? Porque yo supuse esta. ¿De qué va a depender? No la dirección. La dirección ya la sé, es sobre el eje de las X. ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Bueno, va a depender del valor relativo de las masas y las velocidades. Si este cálculo a mí me da positivo, quiere decir que lo que yo supuse está bien. Si me da negativo, y si me da negativo quiere decir que este producto es mayor que este, el resultado sería, si B me diera un número negativo, en vez de seguir avanzando hacia la derecha, lo que estoy diciendo es, supuse mal el signo, B iría para el otro lado. Y de esa manera, entonces, podemos, aplicando los conceptos de teoría, resolver esta situación. ¿Sí? Este es un ejercicio muy sencillo, donde la idea o el objetivo principal es tratar de conocer o poder distinguir en una situación práctica planteada en un enunciado cuál es el sistema que voy a analizar. Y cuando ese sistema no interactúa, o sea, no existen fuerzas externas a él, ¿cuáles son las magnitudes que se conservan? De esta manera podemos resolver sencillamente este problema, que con lo que habíamos visto hasta ahora, solo de dinámica de la partícula o cinemática, no teníamos manera de hacerlo. Y ahora vamos a tratar de resolver otra situación que para los que hacen Física 1 van a ver que es, y si lo analizan y tratan de estudiarlo de algún libro o alguno de los libros de la bibliografía, van a ver que es una situación bastante sencilla y bastante común, donde nos permite también analizar y aplicar todo lo que estuvimos viendo. ¿Cuál es la situación planteada? Me dicen que sobre una mesa hay un bloque de masa M. Sobre él hay un péndulo de longitud L con una determinada masa M. Solemos poner M grande, M chica, mayúscula, minúscula para poder distinguirlo y para que sea más fácil también plantearlo en la ecuación, no estar con tanto subíndice M1, M2, M3, M4. Entonces, este es lo que yo puedo observar en la primera situación. Bien, la primera observación que hago es esa. Vamos a suponer que alguien está sosteniendo esto ahí. Mientras lo esté sosteniendo, esto se queda así. Una vez que lo libere, la lenteja del péndulo va a bajar, va a golpear el bloque, va a interactuar con el bloque y va a golpearlo con una determinada velocidad, y después de ahí se abren dos situaciones, porque es lo que me plantea el problema. Una de las situaciones es que el choque es completamente elástico. En esa situación, yo lo que supongo es inicialmente que cada una de las partículas sale disparada en sentidos contrarios. Esa es mi suposición. ¿Qué pasó? Un choque elástico. ¿Por qué digo que es elástico? Porque me lo dice el problema. Porque por ahora, con los datos que tengo y con la información que me dan, que son las masas, la longitud del péndulo, que es lo que me va a dar desde qué altura cae, no tengo manera de saber si es elástico o no. Pero el problema me lo dijeron, mira, analizar una primera situación. Arranco, la primera es que lo miré, estaba así, después el péndulo estaba a punto de golpear el bloque, lo golpeó y salió cada uno para su lado. Eso es lo que llamamos choque elástico.
Y la segunda situación planteada es lo que llamamos un choque plástico. Estamos en lo mismo. Está a punto de golpearlo, pero ¿qué pasa después? Se pegan los dos, es lo que llamamos un choque plástico, se integran en un solo cuerpo y se empieza a elevar ese péndulo, está levantando este otro cuerpo que había acá. ¿Hasta dónde? ¿Y de qué va a depender? De cuánta velocidad tenía. En definitiva, de cuánta energía tenía para poder seguir subiendo. Esa es la situación planteada. O sea, de una situación original, lo que me están planteando es dos posibilidades. Una, que el choque que se produzca sea elástico y otra, que el choque que se produzca sea plástico. Depende de lo que pase, me piden que calcule una cosa u otra. ¿Qué me preguntan? Si el choque es elástico, ¿cuál es la velocidad con la que sale la lenteja del péndulo y cuál es la velocidad con la que sale el bloque? Eso en el caso de choque elástico, perdón. Segunda situación, choque plástico. ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es la altura a la que se van a elevar antes de empezar a caer? Bueno, acá estamos en una situación similar a lo que habíamos visto antes. Hay dos partículas, por más que una sea un bloque y otra sea la lenteja de un péndulo, yo voy a decir, los voy a seguir considerando como partículas, no me importa la forma que tienen, los considero como si toda la masa estuviera concentrada en un punto. E interactúan entre sí en dos condiciones particulares, en un choque elástico o en un choque plástico. Deberíamos tener las mismas consideraciones que vimos en el problema anterior. ¿Qué pasa cuando el choque es elástico? ¿Qué se conserva y qué no? ¿Qué pasa cuando el choque no es elástico? ¿Qué se conserva y qué no? Como vieron en teoría, y ya vimos hace un ratito en el ejercicio anterior, hay algo que siempre se conserva cuando se produce esta situación de interacción definida como choque: la cantidad de movimiento. ¿Cuál es la particularidad del choque elástico? Que no solo se considera la cantidad de movimiento del sistema, sino que se conserva la energía. Bien. Repasado esto, vamos a ir tratando de resolver cada uno de los incisos. Digo, analizo la primera situación. La primera situación es la planteada como A, donde hablo de un choque elástico. Y lo que voy a dejar escrito como para tenerlo a mano y saber que es un recurso que voy a poder usar para resolver es ¿qué se conserva? ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema? Sí, siempre en un choque se conserva. ¿Se conserva la energía? Sí, la cantidad de energía antes y después del sistema se conserva justamente porque así está definido el choque elástico. Y en el enunciado me dijeron, el choque es elástico. Por lo tanto, digo que la variación de energía del sistema es igual a 0. Segundo punto que tengo que analizar. Estoy hablando de un sistema. Bueno, voy a definir mi sistema. Si no, ¿en dónde se conserva la cantidad de movimiento? Cada una de las partes del sistema por ahí no conservan la cantidad de movimiento, pero la cantidad total que tenía el sistema antes de una situación 0 o cualquiera de las otras situaciones sí se conserva. Bien, entonces digo, mi sistema está integrado por las dos partículas, no me importa que sea un péndulo o un bloque, ahora van a ser partículas de masa m, a veces decimos m minúscula, m mayúscula, m grande, m chica, no importa. Como siempre, la nomenclatura es arbitraria. Tratamos de que represente o que cualquiera que lo mire pueda identificar fácilmente de qué estoy hablando. Bien, ahí hablé de energía. Por lo tanto, cuando hablamos de energía y hablamos de energía mecánica, una parte de la energía está asociada a la posición, o sea, está asociada a la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es tratar de fijar un sistema de referencia donde yo pueda poner mi energía potencial gravitatoria igual a 0. ¿Sí? Hablamos de velocidades, hablamos de cantidad de movimiento.
pongo mi sistema de referencia. Fíjese que casi todo lo que estamos analizando acá, todas las magnitudes vectoriales tienen una componente que es en la dirección de X. Por lo tanto, cuando haga el planteo de ecuaciones vectoriales, lo que puedo hacer es lo mismo que hicimos antes. Digo, bueno, dejo claro que voy a trabajar en el eje de las X o la dirección de inversor. Entonces, vamos a ver lo que pasa entre 0 y 1. ¿Qué pasa entre 0 y 1? No hay interacción entre las dos partículas todavía. Estaba la lenteja a una determinada altura y está a punto de golpearlo. ¿Y con qué velocidad lo va a golpear? La verdad que todavía no sé. Pero si yo analizo solo la partícula de masa m, sobre la cual no actúa ninguna fuerza no conservativa, puedo decir que la energía de la partícula m entre el instante 0 y el 1 se mantiene constante. Cuando hablamos de energía mecánica, hablamos de la suma de energía potencial gravitatoria, potencial elástica, cinética. Bueno, la potencial elástica por ahora ni la voy a nombrar porque no hay nada que se deforme y que sea capaz de almacenar energía y devolverla después al sistema de alguna manera a través de esos procesos de deformación, como pasa con un resorte. Digo, bueno, si este es mi nivel de energía potencial gravitatoria igual a 0, en el instante inicial, toda la energía mecánica que tiene el péndulo es energía potencial gravitatoria. Todavía no se empezó a mover, pero sí está separado del nivel 0. Por lo tanto, esto será AM por G por H. ¿Pero H cuánto vale? La misma longitud del péndulo. Bien, velocidad todavía no tenía. Cuando lo vuelva a analizar en el instante antes de interactuar con la otra partícula, está en el nivel 0 de energía potencial gravitatoria, pero sí tiene velocidad. Por lo tanto, esto será igual a 1/2 de m por lo que yo llamé b sub 1 al cuadrado. De esta ecuación, ¿qué puedo encontrar entonces del primer planteo? Bueno, salta a la vista que hay algo que no tenía, pero ya lo pude calcular con los datos que me dieron. ¿Con qué velocidad el péndulo impacta sobre el bloque? Bien, eso es válido para las dos situaciones, porque todavía no chocaron. ¿Dónde se diferencia el problema? O los dos incisos. Después del choque. ¿Qué pasa después del choque? Vamos a analizar la situación A. ¿Qué valores o qué datos tengo? Para analizar este choque elástico, que es lo que sucede entre 1 y 1A, entre 1 y 1A, hay un choque elástico. Lo que puedo decir es que la cantidad de movimiento en la situación 1 es igual a la cantidad de movimiento en la situación 2. Y que la energía en la situación 1 es igual a la energía en la situación 2. Pareciera auspicioso, diría un compañero nuestro, porque en principio tengo dos incógnitas, lo que yo llamé B sub 2 y B sub m. Y por lo menos puedo hacer dos planteos, vamos a ver si nos alcanza. Vamos a hacer ese planteo. Cantidad de movimiento del sistema antes y después del choque. Antes del choque, lo único que se estaba moviendo era la lenteja del péndulo en la dirección de inversor, asociada a una cantidad de movimiento m por B1. Recuerden que B1 no era un dato, pero ya lo pude calcular. Después del choque, ¿qué pasa? Yo supongo que cada uno sale disparado para un lado. Depende de los valores relativos, me dará positivo o negativo las velocidades. Si me dan positivo, la supuse bien. Si alguna me da negativa, es que supuse mal el signo. Bien. Cantidad de movimiento de la lenteja del péndulo. Dirección contraria al positivo de X. Será menos m por B2. Le sumo la otra parte del sistema, m por B sub m.
Está muy linda esta ecuación, pero tengo las dos incógnitas. Si no planteo algo más, no puedo resolver. Bien, apliqué, ¿dónde estamos? Acá, apliqué esta. Vamos a ver si aplicando la segunda ecuación podría llegar a resolver el problema. Bien, energía del sistema antes y después del choque se mantiene constante. ¿Por qué? Porque es un choque elástico. Antes del choque, los dos están en el mismo nivel, que es el nivel de referencia cero. El único que tiene velocidad es la lenteja del péndulo, o sea que toda la energía del sistema es energía cinética almacenada en este. ¿Qué va a ser? 1/2 de m por b sub 1 al cuadrado. Es toda la energía del sistema antes de interactuar en esta situación de choque elástico. Después, los dos se están moviendo. Yo lo analizo un segundo después, una cantidad de tiempo muy chiquita. Pues ustedes me pueden decir, bueno, esto después empieza a subir. No, yo lo analizo justo en este momento. ¿El péndulo se está moviendo? Sí. 1/2 de m, b sub 2 al cuadrado. ¿El bloque se mueve? Sí. Tiene asociada 1/2 de m, b sub m al cuadrado. Tenía una ecuación, dos ecuaciones. Lo voy a hacer lo que hago siempre, marcar todos los datos que tengo a ver si con las dos ecuaciones puedo resolver. Tendría que descubrir que solo hay dos incógnitas en esas dos ecuaciones. M lo conozco, B sub 1 lo conozco, M lo conozco, M lo conozco. M, B sub 1, M, M. ¿Qué es lo que no conozco en estas ecuaciones? En esta B sub 2 y B sub M, y en esta B sub 2 y B sub M. Dos ecuaciones, dos incógnitas, el problema está resuelto. ¿Qué problema está resuelto? La primera situación. Ahora vamos a pasar a la segunda situación. Lo que yo identifiqué como situación B. Choque plástico. ¿Qué es el problema con el choque plástico? Que hay una de las ecuaciones que había planteado antes que no voy a poder usar. Si el choque es plástico, la energía del sistema no se mantiene constante. Bien. Hasta lo que yo llamé instante 1, la cosa es lo mismo. Esto está a punto de golpearlo. Ahora voy a analizar. Ahora B sub 1 es un dato, porque ya lo calculé. Voy a pasar por tres situaciones distintas. Situación 1, a punto de golpearlo. Situación 2, golpeo al bloque y se empiezan a mover en conjunto. Esto todo es un masacote con la misma masa. ¿Qué es eso? Esa situación entre 1 y 1B, estoy diciendo que es un choque plástico. Si es un choque, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Por lo tanto, P del sistema en la situación 1 es igual a P del sistema en la situación 1B. ¿Qué voy a decir entonces? Situación 1, cantidad de movimiento asociada a la lenteja del péndulo. Recuerden, estamos hablando de que nos movemos en la dirección de X o identificado con el versor Y. M por B sub 1. ¿Por qué? Porque es lo único que se está moviendo. Y después de interactuar en este choque plástico, tengo un cuerpo que tiene una masa, que es la suma de las dos masas, moviéndose hacia la derecha con una velocidad B', por ahora desconocida. ¿Puedo calcular con qué velocidad va a empezar a subir esas dos masas pegadas? Sí, M conozco, B sub 1 conozco, las masas las conozco, por lo tanto, puedo conocer con qué velocidad va a despegar ese bodón que le decimos nosotros, esas dos cosas pegadas, esas dos partículas. Bien, pero a mí no me preguntan con qué velocidad arranca, a mí me preguntan hasta qué altura llegan. Yo no sé cómo llegué a esta situación, lo que estoy viendo ahora es la realidad de lo que pasa en lo que yo llamé 1B. Tengo un péndulo con una masa mayor, M más M.
que inicia en su punto más bajo con una determinada velocidad y va subiendo, o sea, va ganando energía potencial. ¿Hasta cuándo? Hasta que se lo permita esa velocidad. Según la velocidad que tenga, va a ser la altura que llega. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es hacer entre la situación 1B y 2B, que no hay un choque, sino hay una transformación de la energía en distintos tipos de energía para poder calcular lo que me piden. Antes del choque, conservando siempre mi nivel de energía potencial gravitatoria igual a 0 sobre la superficie que estaba apoyado el bloque. Todo el cuerpo lo único que tiene es energía cinética, porque está en el nivel 0, porque no hay nada que se deforme y sí tiene velocidad, o sea, es 1/2 de m más m por lo que yo llamé b' al cuadrado, que no era un dato del problema, pero sí ya la pude calcular. En la situación 2b, a medida que ganaba altura, perdía velocidad. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta que su velocidad se haga 0, ahí va a empezar a caer. Bien, si la velocidad es 0, no tiene asociada energía cinética, pero sí tiene energía potencial gravitatoria, m más m por g por h, que es justamente lo que me estaban preguntando. Sucedido esto, que el péndulo golpea el bloque y lo levanta, ¿hasta dónde lo va a levantar? Hasta esta altura h. Bueno, vamos a ver si estoy en condiciones de poder responder eso una vez que se hagan los cálculos. Digo, bueno, esto y esto lo puedo simplificar. En definitiva me queda 1/2 por b' cuadrado sobre g igual a h, que es justamente lo que yo quería encontrar. Esta velocidad, que era la velocidad del conjunto después del choque, no me la dieron, pero la calculé. El valor de la gravedad es una constante, o sea, lo tomamos para la resolución de estas situaciones como una constante física. Por lo tanto, tenemos resueltas las dos situaciones. Fíjense que siempre hacemos lo mismo. Analizo antes y después de un determinado evento. ¿Qué se conserva y qué no? Depende la información que me hayan dado. Y con esto tendríamos terminados estos dos ejercicios donde me permiten aplicar los conceptos básicos de conservación o no de energía, conservación o no de la cantidad de movimiento en un sistema de partículas.